¿Cómo ves tú a Julián en este momento? Gracias. Julián Álvarez el otro día hizo unas declaraciones correctas, donde creo que la vida de todos nosotros es el día a día y la valoración de las personas se hacen a partir de lo que te da. Y Julián Álvarez nos está dando un montón. El mercado de pases en Europa va a tener un protagonista fundamental. Julián Álvarez, el nacido en Córdoba, que es una de las figuras del Atlético Madrid. Pero atención, porque habrá un problema serio por parte de los equipos que obviamente quieran contar con los servicios del jugador del seleccionado argentino. Y en este video te vamos a estar contando cuáles son esos problemas. En los últimos días nos enterábamos del interés de muchos de los equipos más importantes de Europa de contar con Julián Álvarez, una de las figuras del Atlético del Cholo Simeone y también una de las figuras principales del seleccionado argentino. A partir de esta situación y del nombre, obviamente, del argentino y de la importancia de los equipos que empiezan a sonar en torno, obviamente, a la representación del jugador nacido en Córdoba, a nosotros nos dio curiosidad saber cuál es la situación real de Julián Álvarez y por eso te vamos a estar contando primero del interés lógico que van a tener muchos de estos equipos, pero también la problemática a la hora de la contratación de un jugador que nos queda claro que está cómodo donde está jugando, que fue protagonista, porque hay una realidad. Y acá hay que empezar a desarrollar respecto al futuro de Julián Álvarez, que desde su paso de River al Manchester City nunca pudo afianzarse, que el propio Guardiola, con el cual tenía una buena relación, nunca lo tuvo considerado como uno de los protagonistas principales de su Manchester City campeón de Europa, que no tenía rodaje y que a partir de esa situación el jugador vio con buenos ojos salir y que el Atlético Madrid invierta para contratarlo y darle el lugar que obviamente el jugador ya campeón del mundo buscaba dentro de un plantel. Esta temporada fue más que elocuente en cuanto a los números, a los resultados, a los goles importantes que ha convertido Julián Álvarez y también a la importancia que tiene dentro del esquema del Cholo Simeone cuando vimos que ante una dolencia física igual tomó la decisión el jugador de arriesgar con la cercanía del Mundial y jugar las semifinales de Champions frente al Arsenal. A partir de todo esto, a partir de las buenas actuaciones que Julián Álvarez ha tenido a lo largo de la temporada, empezaron los nombres a aparecer. ¿Qué nombres? Equipos importantísimos, equipos que están dentro de las principales ligas del mundo. Y yo te voy a hacer un repaso en este mismo momento de esos equipos para que vos conozcas las ofertas que van a llegar por Julián Álvarez. Vas a entender el por qué cada una de estas instituciones busca contar con los servicios del delantero argentino. Pero todos van a tener un problema muy grande que también, como nadie, en este video vas a escuchar el por qué cada una de las instituciones que quiera Julián Álvarez va a tener que desandar un camino realmente complejo para poder quedarse con los servicios del delantero argentino. El principal y el que está sonando también en las últimas horas tiene que ver con el Paris Saint-Germain, finalista de la Champions. El equipo de Luis Enrique, que además siempre tuvo la capacidad de contratar figuras, lo han visto ustedes en el último tiempo. Incluso sorprendió cuando dio y tuvo una transferencia que pocos se imaginaban, que era la de Lionel Messi llegando al Parque de los Príncipes en algún momento. Y según empezó a trascender en medios obviamente españoles, el Paris Saint-Germain tiene la posibilidad de contratar a Julián Álvarez. El propio entrenador Luis Enrique entiende que puede ser un jugador fundamental, ¿no?, para su esquema, un jugador fundamental para darle el broche de oro a ese equipazo que viene de ser campeón de Europa y que pronto va a jugar una nueva final del máximo torneo continental. Por estas cuestiones que tienen que ver con lo deportivo y con lo económico, entendemos que el PSG empieza a ser uno de los equipos que más fuerza tiene para poder intentar caminar por este sinuoso y complejo escenario que se le va a estar planteando a cualquiera de los delegados que decidan el PSG mandar a las negociaciones con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Pero claro, no va a ser el único equipo
que esté interesado en este último tiempo por Julián Álvarez. Porque también aparece el Barcelona, un equipo que en su momento coqueteó, un equipo que también incluso llegó a preguntar cuándo el jugador estaba intentando salir del Manchester City, pero lógicamente estamos hablando de un equipo que tiene una complejidad en cuanto a lo financiero muy grande. Ustedes han visto también los intentos que ha hecho el club culé en el último tiempo para tratar de evitar las contrataciones muy grandes y sobre todo por este problema que nosotros estamos desarrollando en este video que muchos van a tener para intentar tener la dorsal número 9 con el nombre de Julián Álvarez estampado en su espalda. También aparece el Chelsea, un equipo importante de Europa, pero que es un equipo que hoy está intentando refundarse. Es un equipo que va a necesitar de nombres de la envergadura de Julián Álvarez para dentro de un esquema y para dentro también de un escenario de resurgimiento, para volver a tener un equipo que pueda competir en Europa. Va a necesitar de estos nombres. Y es un equipo que puede tranquilamente entender las necesidades que hoy va a tener el Atlético Madrid a la hora de hablar de una posible contratación del jugador que hoy tiene el mejor presente dentro del seleccionado argentino. Ya que nos ponemos en modo mundial hoy, la figura de estos jugadores y la figura real del seleccionado argentino tiene que ver con Julián Álvarez. Y por eso el interés que se empieza a desparramar por toda Europa. Ya nombramos al PSG, el equipo principal dentro de todas las ligas de Europa, por lo que viene compitiendo. Campeón absoluto en Francia, campeón de Europa y finalista de la Champions este año. El Barcelona, el Chelsea, pero también aparece otro de los protagonistas importantes de este 2026 y tiene que ver con el Arsenal, el equipo de la capital de Inglaterra, el equipo del norte de Londres, que es finalista de la Champions, que tiene Arteta, alguien muy relacionado directamente con Guardiola y una cercanía que puede también entenderse desde ese costado de lo cotidiano y en esas negociaciones que se pueden llevar a cabo también en paralelo entre el entrenador para saber qué te puede dar y qué no el jugador, y también con la necesidad que va a tener el Arsenal, uno imagina, después de finalizar una temporada más que positiva, con el desembarco de nuevos nombres por la partida de muchas de otras figuras. Y a partir de eso, el nombre que más seduce es el de Julián Álvarez, porque Julián Álvarez tiene una construcción fenomenal de su carrera. Campeón en River, campeón en el Manchester City, campeón de absolutamente todo con la selección argentina y potenciado y formado como un jugador de élite en el Atlético de Madrid. Porque esta es una situación no menor, porque esta es una situación que está bien que nosotros la marquemos también en este video, que empieza a ser costumbre también en AZZ, por eso siempre te pedimos que comentes y que participes de lo que tiene que ver con estas bombas del día que ustedes van a ir escuchando, con información que en otro lado no tenés, con data real, verdadera, charlada con los protagonistas, y obviamente también te necesitamos a vos, por eso te pido que dejes un comentario, que le pongas like, que compartas esta emisión. Y volviendo a la base, y por eso no quiero dejar de repetirlo, el Atlético Madrid es el equipo que lo posiciona a Julián Álvarez en la elite. Es el equipo que le permite, a través de una buena competencia en Europa, en la Champions, donde llegó hasta semifinales, de competir en la liga local, en la liga española, con goles al Real Madrid, con goles al Barcelona, por torneo, por Champions, por convertir muchos goles importantes, por lograr ser ese jugador todoterreno que le permitió, por ejemplo, a muchos compañeros de su selección, también a través de Simeone, crecer. Hoy Julián Álvarez tiene un valor agregado que es totalmente diferencial al resto. Y por eso la pelea, les vuelvo a repetir, PSG, Barcelona, Chelsea, Arsenal, son todos equipos muy importantes que cualquier jugador puede llegar a soñar para tener dentro de su currículum. Pero acá llegó el problema. Y acá sí les voy a explicar cuál es la situación concreta que va a tener que atravesar cualquiera de las instituciones que quiera quedarse con Julián Álvarez. Y todo tiene que ver con la plata. Y todo tiene que ver con la forma de negociar. Porque el Atlético de Madrid, con su presidente,
Cerezo, ha tenido que desembolsar 100 palos para que Julián Álvarez pueda ser este jugador de élite que nosotros estábamos desarrollando a lo largo del video. El Atlético Madrid, el colchonero, tuvo que tener una inversión que supera incluso si uno tiene que hacer el detalle fino con el lápiz para contratar a Julián Álvarez. Supera los 100 palos. Porque la transferencia costó 75 millones, porque hubo bonos, hubo bonificaciones lógicamente también en esta transferencia, y porque hubo que pagarle el salario al jugador. Y si a todo esto le sumamos, además, para entender la problemática que van a tener muchos de los equipos, el propio Luis Enrique, pese a los millones de dólares que pueda tener el PSG, lo mismo para el Barcelona, lo mismo para el Chelsea, lo mismo para el Arsenal, Julián Álvarez no tiene dentro de su contrato con el Atlético de Madrid cláusulas de rescisión. ¿Y esto qué indica? Ustedes escucharon bien, ¿no? Julián Álvarez no tiene cláusula de rescisión. Y esto tiene solamente un significado. Cualquier institución que quiera contar con los servicios de Julián Álvarez, el mejor argentino en la actualidad en el mundo, se va a tener que sentar en las oficinas del Atlético Madrid a negociar. Se va a tener que sentar cara a cara con la gente del Atlético Madrid y preguntarle cuánta plata quieren por Julián Álvarez. Porque no hay cláusula, porque no hay un valor y porque nadie puede venir con una cifra y llevárselo sin que esa cifra sea aprobada por el Atlético Madrid. Estamos hablando de una negociación que empieza a ser muy dura. Y que eso ha ocurrido con muchos nombres de jugadores importantes que no tuvieron cláusula, con buenos presentes en equipos menores, y cuando una institución grande quiere adquirirlo y cuando una institución grande quiere contratarlo, va a ser realmente muy difícil. Y eso es impresionante, porque además del valor lógico que tiene Julián Álvarez, que está más que claro, además de la inversión que tiene que hacer cualquiera de estas instituciones para contar con Julián Álvarez, tiene contrato hasta el 2030, es querido dentro de la institución colchonera, e incluso también el propio presidente Enrique Cerezo habló de la situación de Julián Álvarez. ¿Puede asegurar que el año que viene Julián Álvarez será jugador de Atlético? ¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a finales de año? Pues... Asegúramelo. No lo puedo asegurar, pero... Venga. Julián tiene contrato. Tiene contrato, pero... Tú tienes contrato con la vida. A ti Yo tengo contrato te con calculo Dios. por lo menos 85 años. Con... Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. ¿Pero si se quiere ir? Pero si yo en ese caso tú piensas que yo soy Dios y hasta que no le diga que yo que se marte no se va a ¿Sabe marchar. qué pasa al presidente? Que Julián nunca cierra la puerta. Ese es el problema, ¿no? Bueno, pues es que sois vosotros los que no cerréis nunca la puerta. Bueno, pero... Y eso está claro. El jugador es querido, el jugador ha tenido una muy buena temporada, el jugador ha tenido el rendimiento, pero está abierto a escuchar ofertas. Lógicamente la posibilidad está, pero dentro de ese escenario, te llames PSG, te llames Barcelona, te llames Chelsea, te llames Arsenal, vas a tener que golpear la puerta del presidente del Atlético Madrid y sentarte a negociar. Porque más de 100 palos se han gastado en Julián Álvarez. Y al no tener cláusula de rescisión, el precio lo pone el equipo colchonero. Y esta es la noticia y esta es la bomba que nadie te contó. Porque todos hablan de las posibles transferencias de Julián Álvarez. Todos hablan de los equipos que están interesados en el delantero argentino. Pero nadie te cuenta que Julián Álvarez no tiene cláusula de rescisión. Que además... el Atlético de Madrid tiene una ventaja. Y prestame atención, mírame, prestame atención. Argentina va a estar jugando el Mundial. Julián Álvarez es el jugador MVP, es la figura, es la carta que hoy tiene Scaloni. Es el mejor argentino en lo que va del año. Incluso eso le puede dar un valor agregado, porque Julián hasta el 2030 tiene contrato con el Atlético de Madrid. Lo que implica que si Julián Álvarez hace un buen Mundial, incluso ese valor va a ser superior.
Y al no tener cláusula, Julián Álvarez depende también de las decisiones que tome el Atlético Madrid para venderlo. Uno entiende a veces el jugador cuando tiene la necesidad, pero Julián Álvarez está cómodo. Julián Álvarez es la figura del Atlético Madrid. Julián Álvarez viene de jugar semifinales de Champions. Por eso no es tan fácil. Y por eso no se dejen llevar por los títulos que encuentran ustedes en los diferentes portales. Julián Álvarez, el PSG, Barcelona, Chelsea, Arsenal. Porque no es fácil lo que pueda llegar a ocurrir a partir de los próximos meses. Uno se imagina todo esto a partir de la finalización del Mundial. Por eso hay que entender, principalmente, y para empezar a cerrar esta emisión, recordando que en un principio con Simeone no jugaba, pero que terminó siendo fundamental. Que Julián Álvarez terminó jugando infiltrado en las semifinales de Champions. Para que ustedes entiendan el valor que tenía justamente el jugador cordobés. Una trascendencia única, porque además también lo constituyó este escenario a Julián Álvarez como el jugador más importante dentro de la selección argentina. Como un jugador importantísimo para el ciclo de Scaloni, y por eso lo remarcamos respecto a lo que va a ocurrir en el Mundial. Con todas las cartas presentadas, con un escenario donde te mostramos los nombres de los equipos que tienen interés en Julián Álvarez, pero que te contamos la verdad, algo que nadie te dice, respecto al por qué Julián Álvarez realmente tiene un escenario bastante complejo para cambiar de club, por muchas cuestiones. Por eso, acá abajo en los comentarios y agradeciéndote, quiero que me cuentes dónde te gustaría ver a vos a Julián Álvarez. ¿Dónde a vos te gustaría ver a Julián Álvarez? Déjalo en los comentarios. ¿Y crees que es posible, con todo esto que te contamos, una salida del Atlético Madrid?